Buenos días, queridos alumnos de primer año de secundaria. En este día viernes 26 de junio se acaba el mes, chicos, y estamos entonces nosotros aquí continuando con los estudios. Seguimos avanzando con nuestras clases. Estamos ya a vísperas de fiestas patrias. Y esperemos que en este bimestre que hemos comenzado, ya estamos al segundo bimestre, hayan sabido aprovechar las clases que hemos nosotros estado transmitiendo a través de las aulas virtuales, a través de este medio. Sé que ahora están desde sus casas más tranquilos, están más relajados, ¿no? Eh, Bajo la supervisión de sus padres también, de pasadita, que son ellos los que están siempre pendientes de ustedes. Ahora ellos están pendientes de ustedes, ya no tanto somos nosotros los que llevamos ya esa función. Entonces, aquí mucho ya va a depender de ustedes, chicos, jóvenes. Va a depender bastante de ustedes. Casi el 80% va a depender mucho de ustedes y un 20% de nosotros en la evaluación. Porque nosotros solamente tenemos ya la función de transmitirles lo que sabemos, los conocimientos previos, ¿no? Los conocimientos que tenemos, y ustedes van a tener que desarrollar sus conocimientos, desarrollar su aprendizaje. Ahora sí, continuamos entonces y vamos entonces con el siguiente tema, que es la flora del Perú. La flora del Perú, el Perú está considerado entre los 5 primeros países en lo que es flora y fauna, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la flora del Perú. ¿La flora en qué consiste? Consiste en todas las plantas, toda la riqueza de plantas que tenemos aquí en el Perú. Y no solamente tenemos un solo tipo de planta, tenemos una variedad, tenemos una biodiversidad de flora aquí en el Perú. Y todo gracias a nuestra Amazonía peruana, a nuestra serranía y a la costa. Porque la costa, por más que no tenga tanta biodiversidad, también aporta en cuanto a lo que son productos comestibles. El Perú es uno de los principales exportadores de alimentos, en especial papa, verduras como el espárrago, frutas como las uvas. Somos principales exportadores, el cacao también. Y también somos buenos como productores de hoja de coca. Sí, somos buenos productores de hoja de coca. Así que, pero eso sí, como alcaloide, la hoja de coca se puede usar de manera natural en infusiones como mate, como té, pero no para hacer ya otros procesos que ya ustedes conocen y que todos conocemos. Vamos entonces con la flora del Perú, chicos, y presten mucha atención. Primero, la flora del Perú. El Perú se caracteriza por tener una mega diversidad de lo que son plantas. Y aquí en el Perú, nosotros como peruanos muchas veces no valoramos eso. No hemos sabido valorar lo que tenemos. Como quien dice, no valoramos lo nuestro. Y teniendo muchas riquezas, ¿no? Tenemos una despensa natural inmensa como para coger y no estar importando de otros países. Tenemos piña, tenemos papaya, tenemos plátanos, tenemos las frutas, las más jugosas, las más dulces. Pero sin embargo a veces importamos de Chile manzanas, importamos de otros países lo que aquí tenemos y eso no valoramos. Lo más triste es que el gobierno empezó a importar papa. Oiga, aquí en el Perú tenemos
más de 1000 variedades de papas. La papa es oriunda del Perú, pero sin embargo, este gobierno, si nadie lo sabe, pues ahora lo saben, se tomó la molestia de traer papa del extranjero. ¿Por qué? Si acá tenemos en cantidad. Entonces, nosotros somos uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Y esto se debe fundamentalmente a la ubicación que tiene el Perú, en la ubicación cerca a la línea ecuatorial. Uno de los países con mayor variedad en el mundo. Y eso gracias a nuestro clima, a la ubicación geográfica que tenemos cerca a la línea ecuatorial, sobre todo la zona norte. La selva norte, como Iquitos, Loreto, Jaén, Tumbes, Maynas, Piura, Cajamarca. Son que están más cerca, hay una mayor biodiversidad. Y no puedo dejar atrás también la zona sur. Pero es gracias a la ubicación, la presencia de la cordillera de los Andes. La variedad de clima que tenemos nos permite tener una variedad de plantas, una biodiversidad tremenda de plantas. Por mencionar algunas, vamos a ver acá. Voy a mencionar solamente las más principales, las que, vamos a decir, las más conocidas, ¿ya? Porque la lista es inmensa. Y hemos tenido que clasificarlas también, ¿ya? Hemos tenido que clasificarlas. A ver, la flora del Perú, vamos a clasificarlas en plantas alimenticias, árboles madereros, plantas medicinales y plantas ornamentales. Nos vamos con las plantas alimenticias. Bueno, las plantas alimenticias, su mismo nombre dice, son plantas que aportan a la gastronomía, ¿ya? Plantas que aportan a la gastronomía. O sea, ¿qué plantas destacan entre ellas? A las que aportan a la gastronomía, al combo, al bitute. En primer lugar tenemos a la papa, que es un tubérculo, crece bajo tierra, es nutritivo, contiene bastantes carbohidratos, contiene almidón. El Perú es uno de los primeros países productores de papa, por la cual no tenemos por qué nosotros estar importando. Ahora, de la papa tenemos camote. Tenemos un producto que también se hizo bandera, que es la quinoa. La kiwicha, aprobada por la NASA como alimento nutritivo. Bueno para el cerebro, rendimiento. La maca, como un afrodisíaco natural, energizante natural. La maca, que crece en los Andes. Plantas adaptadas a ese tipo de clima. Tenemos oca, oyuco, tenemos maní, tenemos el sachainchi, ese es el maní que crece en la selva, la sachapapa que crece en la selva, sachamango que crece en la selva. Le dicen sacha porque es parecido, similar. La piña de la selva, que dicen piña hawaiana, la piña de acá. La piña hawaiana dicen que viene de Hawái. Acá también crece. Yo he comprobado que la piña de la selva con la piña que crece por aquí, por la costa, la de la selva es más rica. La papaya también es más jugosa, más dulce. Entonces tenemos variedad. Hay de las papayas light que no tienen mucho dulce nomás. Entonces son para gente. Tenemos también frutas como el aguaje, que también es uno de los primeros frutos, uno de los frutos que más se vende allá en la selva. Se hacen chupetes, helados, refrescos, se hacen cremas faciales, se hace un montón de cosas con el aguaje, a partir de la pulpa de aguaje, que es un fruto que más tiene semilla y tiene poca carne, pero de lo que extraen
es un buen, es bueno para la vista porque tiene bastante vitamina A, más que la zanahoria. Abuelos de 90, 100 años que se han alimentado en base a esos frutos durante casi toda su vida. Más de 90 años, casi 100 años, pasando el hilo por el ojo de la aguja. A ver, yo, si es que llegue a esa edad, ahorita no me tengo que usar lentes para pasar el hilo, yo que tengo recién 40. Imagínense, ellos, más de 90 años. La aguja ahí y pasando el hilo por el ojo de la aguja. ¿Qué les parece? Por la dieta a base de aguaje. Difícilmente ellos van a sufrir de la vista. Y ya quítense ese mito de que el aguaje los vuelve homosexuales a los chicos. No. Ese es un mito nada más. Ahora, ese es como plantas alimenticias. Solo por mencionar algunas. Ya les mencioné el espárrago, las uvas, el mango, el maíz. Aunque no es oriundo de acá, pero también tenemos maíz. Tenemos por ejemplo, en la costa, ¿qué tenemos? Uva, tenemos mango, tenemos algarrobo, ¿no? Solamente por mencionar algunos. Aquí también tenemos el payar, el cancata. O sea, son frutos que crecen aquí, oriundos de la costa. O sea, en la costa crece eso. En la sierra tenemos la tuna, tenemos la quinoa, tenemos la kiwicha, tenemos la maca, crece el maíz, la papa, que crece en cantidad, oca o yuco. Eso es en la zona sierra. Ahora en la selva, ya les he mencionado en la selva también, solamente por mencionar las plantas alimenticias que tenemos aquí en el Perú, que muchas de ellas son exportadas, ¿no? Y exportamos al extranjero y de allá nos traen en papitas ley. Y acá las comemos. Nuestra propia papa, allá la procesan en papitas ley, en doritos, no sé cómo se llama, en otros, esas papitas que vienen en un tubo. Imagínense. Mira, ¿qué vamos a hacer? Y aquí teniendo mano de obra barata para hacer eso, pues sin embargo tenemos que importar ese tipo de papas. Todo porque tiene marca nomás. Y no sabe los químicos que les ponen. Árboles madereros. También tenemos buena cantidad de árboles madereros aquí en el Perú. Perú, gracias a la Amazonía, vuelvo a mencionar la Amazonía, donde yo he trabajado 10 años y me he quedado sorprendido, inmensamente maravillado de toda esa alfombra verde que se ve desde la altura del avión. Una alfombra verde de los árboles. Y no solamente árboles madereros, hay diferentes tipos de árboles. O sea, no es madera solamente para fabricar muebles, para fabricar sus casas. Maderas también especiales para leña. Maderas especiales para hacer tallados, adornos. Maderas especiales para fabricar sus embarcaciones porque flotan, tienen mayor capacidad de flotación. Entonces, los árboles madereros, mencionamos, a ver, tienen el cedro, la caoba, la lupuna, el tornillo, el pino, por mencionar los tipos de árboles madereros que tienen allá. Y tienen más variedades todavía incluso. El palisangre, que es para hacer tallados, adornos, para hacer artesanías, para ser más exacto. Tienen el capinurí para hacer otro tipo de artesanía. Entonces, ahí, y tenemos también en la sierra el eucalipto, que de sus troncos también sacan buena madera. De sus troncos sacan buena madera el eucalipto. Allá también crece pino. Allá también crece otro tipo de árboles madereros. Entonces, y lo triste es que supuestamente por el mal llamado progreso, mal llamado, no digo que el progreso es malo, sino que emplear la palabra progreso, han talado bosques inmensos, miles de hectáreas de bosques han sido depredadas,
matando animales. Cuando no ven árboles, los pájaros, insectos, reptiles y otros animales mamíferos, cuando ven, huyen hacia otras zonas, sin respetar incluso la vivencia, el hábitat de muchos nativos ahí. No hablo nativo en el sentido despectivo, sino me refiero a nativo, gente que nació ahí, que vive allí y que vive gracias a esa madera, para que ellos puedan subsistir a las plantas. Porque no arrasan solo con árboles, arrasan con todo que encuentran a su paso. Con el pretexto del progreso, porque tenemos que progresar. Ustedes saben que de los árboles sacan pues papel, cartón, sacan muebles. Pero sin embargo no pueden plantar otros árboles. Simplemente se dedican a talar, a destruir. Recuerden que ha habido, el año pasado hubo incendios forestales provocados, porque muchos de ellos también lo hacen para hacer sembríos, para poder sembrar productos alimenticios. No es que la gente está creciendo, estamos en 7.000 millones de habitantes y de acá de repente para el año 2050 o 2040 ya no vamos a hacer 7.000 millones, vamos a hacer 9.000 millones de habitantes. ¿De dónde va a salir tantas verduras, tantos comestibles para tanta gente? ¿De dónde? Si no hay un control natal. Todo el mundo está que se reproduce. Entonces necesitan espacio para poder sembrar productos alimenticios. Para eso han tenido que talar árboles, quemar, incendiar, y esa ceniza enriquece el suelo, lo hace fértil. Luego ellos, ¿qué hacen? Siembran, ponen su fondo, ponen su empresa y comienzan a vender alimentos, a producir y vender alimentos. Da plata, es buen negocio. La gente necesita comer. Y estos árboles madereros también han sido vendidos como materia prima a los países extranjeros. Y nosotros los compramos en forma de muebles, de roperos, nosotros teniendo aquí buena mano de obra como Eva, gente que conoce el trabajo en la madera, pero lo vendemos como materia prima para luego comprarlo en muebles acá. Imagínense. Bueno, así es el Perú. Tenemos las plantas medicinales. Ya no quiero mencionar las plantas medicinales porque también voy a renegar, ¿ya? Voy a renegar. Como les decía, así como somos los primeros países en plantas alimenticias, también somos entre los primeros 10 países en árboles madereros, ocupando el 9º lugar. Ahora, como plantas medicinales, también tenemos una gran variedad de plantas medicinales. Las plantas medicinales se utilizaban por los antepasados para curar sus enfermedades, sus males que tenían. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuál es la planta que se encuentra en el escudo nacional? ¿Ah? ¿Cuál es el árbol que se encuentra en el escudo nacional? En el escudo nacional del Perú. Es el árbol, uno me dijo, el árbol de la quinoa, me dijeron. No, no es el árbol de la quinoa, es el árbol de la quina. El árbol de la quina es una planta que se descubrió en la época del virreinato para curar la malaria, descubierto por los españoles, pero ya lo utilizaban anteriormente los nativos, debido a la quinina. La quinina es una sustancia que contiene el árbol de la quina que sirve para neutralizar al virus de la malaria. De esa manera ya no moría. Resulta que una de las esposas del conde, de uno de los condes en la época de los virreyes, le dio malaria y su empleada, que era una nativa, una indígena, sabía qué darle y le recomendó a sus patrones que le dieran esta planta, lo chancaran, le dieran el extracto, el zumo, lo tomó amarga, era muy amargo, y de manera fue recuperándose hasta que los españoles se atribuyeron el nombre y le pusieron, la esposa era la mujer que cayó enferma, era la esposa de un conde, el conde de Chinchón. El conde de Chinchón, su esposa era una condesa. Y le pusieron como nombre Cinchona officinalis, el nombre científico del árbol de la quina. Cinchona officinalis.
se atribuyeron hasta el nombre. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Es el Perú, es el Perú. No se desanime. La cosa es que este árbol está aquí y ya está desapareciendo. Ya quedan solamente en algunas zonas de la Amazonía, o sea, de la ceja de selva, San Martín y otros lugares más, de la sierra también. Ya no hay muchos de estos árboles por su buen alto contenido de quinina. Tenemos la uña de gato. La uña de gato, que es otro de los productos bandera aquí en el Perú. La uña de gato que se vendió de manera indiscriminada cuando se descubrieron las propiedades curativas que tenían para formar defensa, eran como retrovirales. Se utilizó para el cáncer, famosos utilizaron la uña de gato para el cáncer, para el SIDA, no para curar el SIDA, sino porque formaba defensas. La uña de gato también cura otras enfermedades, previene y cura, y es un buen antioxidante. Ahora, como plantas medicinales aquí en Perú, aparte de la uña de gato, tenemos el eucalipto. El eucalipto que ha sido también utilizado mucho, ha sido bien utilizado en esta época de virus. Algunos han utilizado mal el eucalipto. Bueno, lamentablemente no ha sido muy bien utilizado, pero el eucalipto es otro de ellos. Tenemos la hoja de guanábana, tenemos el ercampuri, que son plantas medicinales propias de aquí del Perú, el ercampuri, y otras plantitas más como tenemos el romero, la manzanilla. Bueno, hay variedades de plantas medicinales aquí en el Perú. Luego tenemos las plantas ornamentales. Las plantas ornamentales son aquellas plantas que sirven para la decoración. Por ejemplo, tenemos las begonias, unas flores bonitas. Tenemos los helechos, esas plantas que paran en los maceteros. Hay esas plantas también que sirven como enredadera, ¿no? Más o menos tenemos algo de 3.000 especies de plantas ornamentales aquí en el Perú. Más de 3.000 especies, ¿ya? ¿Dónde se encuentran la mayoría de estas plantas ornamentales? Se encuentran en la zona de ceja de selva. En la zona de ceja de selva. Ahora vamos a continuar con nuestra flora amenazada. ¿Nuestra flora se encuentra amenazada? Sí, tenemos la flora amenazada. ¿Por qué? Como les dije, debido a la ambición del ser humano de querer ganar dinero, y ha estado depredando algunas especies de plantas con el fin de enriquecerse y no han podido ni siquiera volver a plantar o sembrar para un recurso sostenible, para el uso sostenible. O sea, no ha habido un uso sostenible de los recursos naturales como las plantas. Si corto un árbol, siembro dos, planto dos. De aquí a 20, 30 años, al menos mis hijos, mis nietos tendrán de a dónde sostenerse, de a dónde alimentarse. No ha habido un uso sostenible de nuestros recursos naturales. No se ha empleado de esa forma. Simplemente han extraído y ¿qué les importa el resto para nuestros futuros hijos, nietos? Lamentablemente es así. Ahora, la flora que se ha visto amenazada, plantas que han estado en peligro de extinción, especies amenazadas, por ejemplo tenemos el algarrobo, nuestro famoso guarango, en el norte, aquí en Ica. Su madera es muy buena para la leña, para hacer el carbón, porque no se consume tan fácilmente. Pero no solo por eso, sino que el algarrobo es una planta especialmente que crece en los desiertos, en las dunas, proporcionando sombra. Antiguamente Ica tenía miles de guarangos en las dunas. Lamentablemente han sido extraídos, depredados. Y el guarango se extrae el algarrobo, la algarrobina sale del guarango. Y hoy en día ya no queda mucho, queda poco. El guarango, nuestro guarango, árbol también duro, fuerte. La totora es una planta que crece en el agua. Depende mucho del agua para crecer. La totora crece en el norte, crece aquí por el centro y crece también en el sur. La totora crece mayormente en lagunas, pantanos. Y bueno, la totora está desapareciendo porque ha sido usada de manera abusiva, indiscriminada para hacer, ¿qué cosa? Trabajos, artesanías, embarcaciones,
y no se han preocupado en volver a plantar a la totora. En Puno, los uros, allá ellos hacen sus embarcaciones de totora, pero ellos sí le dan un recurso, le dan una sostenibilidad para que esa planta no desaparezca. Pero antes había más. Lo que pasa por el expansionismo de territorio ha ido desapareciendo la totora. Las contaminaciones que han habido en las aguas también han ido afectando a la totora. Antes había en cantidades, pero ahorita bueno, ya está también, está en peligro, está amenazada la totora por su comercio, porque también está siendo comercializada. La mayoría son amenazadas por su comercialización, la mayoría de plantas que están ahorita en peligro de extinción. La Puya Raimondi. Bueno, la Puya Raimondi es una planta que crece en las alturas. La Puya Raimondi es una planta que crece en la sierra. Mide más de 3 metros. La puya mide más de 3 metros. Es una planta que crece en las punas, en las zonas, en los desiertos de la sierra, ¿no? Está, por ejemplo, entre Puno, Bolivia, en la Sierra Sur más que todo, que son en las zonas más altas. Es una planta grande, es una planta inmensa, como un tallo, en la zona de abajo, tiene sus hojas en forma de punta, parecido a la cabuya. Bueno, esta planta ha tenido un problema, ha habido una tala ilegal, han ido talando esa planta, la han ido talando, ¿ya? ¿Y para qué? Es que la puya se ha usado como combustible. Esta planta crece en las punas donde no llueve mucho y es zona seca y absorbe el agua del subsuelo. Entonces, se dice que el tronco de la puya sirve como combustible. Sabes que en la sierra mayormente usan combustible a leña, si no hay leña usan la bosta de la vaca, que es el excremento seco de la vaca o del toro. Y la Puya Raimondi también ha sido uno de también como combustible, ¿ya? Y no solamente eso, también ha sido el cambio climático que ha aportado para la extinción, para que se vaya extinguiendo lo que es la Puya Raimondi. Seguimos entonces y vamos con el cedro. El cedro es una madera muy valiosa, muy preciada también. El cedro es una madera que ha sido es un árbol que puede medir hasta 17 metros de altura, más o menos. ¿Por qué está en peligro de extinción? Por la deforestación, por la depredación de árboles que ha habido para, como te digo, para expander, para construir, para hacer obras. Han tenido que tumbar todo un bosque completo, hectáreas de árboles de cedro, ¿ya? Entonces, en algunas regiones existen problemas, ¿ya? Porque estos árboles demoran mucho en crecer y resulta que si cortas ese árbol, pues planto dos. Como le digo, hay que darle un desarrollo sostenible. Pero aquí en el Perú no se piensa así. Es más, los mismos nativos antiguos nunca pensaron así. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la selva es de ellos nada más. Pero y como ya se sienten invadidos, amenazados, están queriendo proteger su terreno, su territorio. Ellos en algunas zonas su fruto maravilloso como el aguaje lo fueron depredando ellos mismos, porque no se tomaban la molestia de subir, trepar y cortar el fruto, sino tumbaban el árbol. Como había bastante, tumbaban el árbol, y no sembraban. Lo cortaban todo, lo tumbaban y ahí lo dejaban. Hasta que tenían que ir a buscarse más adentro de la selva, más adentro, hasta que les enseñaron a usar ese recurso de manera sostenible, pero ahora ya tienen que caminar hacia adentro, pues, piña. Que al principio, pues no, un mal empleo, un mal uso, por falta de conocimiento. Bueno, chicos, gracias hasta aquí, un abrazo, espero que hayan entendido y que Dios los bendiga. Estamos viéndonos por este medio hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, chao.